Bien, vamos a compartir pantalla. La clase del día de hoy, clase número 4, con una base bíblica que la encontramos en Juan capítulo 5, verso 39, donde dice el Señor: escudriñad las Escrituras. Esta palabra escudriñad tiene mucho sentido con todo lo que estamos haciendo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La clase del día de hoy está relacionada con la aplicaciones bíblicas o relevancias de algunos textos o de algunos pasajes, la importancia de darle el sentido del pasaje y algunos métodos de estudio, bueno, más que algunos, el más conocido, método inductivo y deductivo, pero obviamente desde una pincelada nada más, pero son métodos que nosotros de cierta manera aplicamos en la escritura. ¿Ya? Aplicaciones de la Biblia, entonces. Partamos con la base y la premisa de lo que es la homilética, ¿cierto? Que es lo que nos convoca. Y como definición dice, es el arte y la ciencia de preparar y presentar sermones basados en la Biblia. Se enfoca en la composición de estructura, contenido y entrega efectiva del mensaje bíblico con el objeto de comunicar la verdad de Dios de manera clara, relevante hacia la audiencia. Es la ciencia, ¿por qué? Porque tiene una estructura, tiene un sermón, un predicador, una audiencia y una exposición de la realidad. Por eso lo podemos llamar ciencia, porque hace un engranaje de estos elementos, de estos participantes. Su finalidad es que el hombre conozca a Dios y reconozca su necesidad de Él. ¿Ya? La Biblia, que es la inspiración por medio del Espíritu Santo, como lo veíamos en las clases anteriores, nos damos cuenta que aquí también nos está indicando el Señor que la Biblia es quien nos da la autoridad, nos da la revelación, nos da el enfoque hacia la realidad social y hacia el auditorium que tenemos. No podríamos nosotros predicar temas que son, por ejemplo, fuera de orden o que ya no se dan en estos tiempos, o que nosotros los malinterpretamos y que vamos a nosotros a definirlos por aquí también, y vamos a tomar estos temas también importantes, pero no podríamos nosotros extraernos de la realidad. En un tiempo, en el año 1900 y 1900 ya, no sé, 50, 60, hasta ese tiempo duraron los colegios separados de hombre y mujer, ¿no se recuerdan o no? Ya en el 70 ya eran mixtos. Y la iglesia se permeó de eso, ¿no se acuerdan o no? Que antes las bancas eran de mujeres y varones. La iglesia se permeó de esta separación, que no se juntaban hombres con mujeres, que niñas con niños, que jóvenes con señoritas. Y no había esta facilidad en la iglesia porque nos habíamos extraído un poco también de la realidad que somos todos uno solo. Y malinterpretamos en alguna ocasión estas temas, por eso vamos a hablar de algunos conceptos, tanto del método inductivos como deductivos, y nosotros fuimos deduciendo algunas cosas que a veces nos equivocamos. Ya no estoy diciendo que esté mal o que se hizo mal a todo lo anterior, porque todo cambio tiene un riesgo también. Pero yéndonos para explicar un poco eso, yéndonos bajo esa línea, nos podríamos dar cuenta que a veces pudiera haber sido un error cuando nosotros separábamos tanto a nuestros niños, porque fue propicio para que las niñas vieran gente de afuera y los niños vieran muchachas de afuera, porque nosotros le prohibíamos tanto la cercanía y la comunión entre ellos, ¿ya? Como por dar un ejemplo, no estoy diciendo eso que haya sido lo único, no. Pero uno tiende digamos, al no tener un análisis completo de la realidad y no tener una convicción de fe de lo que la palabra me dice, tiendo a tener mis propios ideales, ¿ya? Por eso yo quise partir con esta definición de homilética, un poco de lo que es sermón, el Espíritu Santo llevando al predicador, el Espíritu Santo llevando la interpretación de la división del sermón,
aquí al auditorium y a en relación a la realidad social, porque no nos podemos extraer de esta realidad social por la sencilla razón de que si en un país estamos, por ejemplo, propensos a una vida política sin Dios, atea, algo tendrá que decir la iglesia de eso. ¿Me explico? Algo tendrá que decir usted y yo como predicadores, como enseñadores, como guiadores, pastoreando una iglesia donde donde hay una realidad que se puede dar que ya se ha dado en nuestro país de una dirección atea, por ejemplo. Si no decimos nada, también estamos no es correcto. Y nuestros discursos bíblicos, los días domingos, preguntas, ¿podrán extraer de la sociedad? ¿Creer que nosotros estamos ahí nomás y que no nos importa lo que pasa en mi entorno? Yo creo que no. Yo creo, no es que seamos influenciados por lo que el mundo hace, pero sí tenemos que dar una respuesta a lo que el mundo está haciendo. Jesús lo dijo. Jesús fue frontal. En esto fue frontal Jesús. Los fariseos usaron la ley para su beneficio y van y le preguntan y le dicen: ¿de quién será esta mujer si ha tenido 5 maridos? Y cuando muera, porque no tenía descendencia, la ley decía que cuando moría un esposo sin dejar descendencia a su esposa, tenía que casarse con su hermano, y así sucesivamente. Había una que había tenido 5. ¿De quién será la esposa? Y Jesús, y sabiendo cuál era la intención de ellos, Jesús sabía, porque repudiaban a la mujer porque querían, entonces Jesús confrontó eso de la sociedad, de su entorno, que los fariseos las encontraban muy arrugadas y ya decían carta de divorcio. Y ahí los confronta el Señor. Por eso nuestros mensajes tienen un tinte de iglesia y de entorno social o realidad social. Si en nuestra iglesia se está dando mucho el divorcio, algo tenemos que hacer ahí. Si en nuestra iglesia se está dando mucho la convivencia, algo tenemos que decir ahí. Si en nuestra iglesia se está dando que los chicos no tienen proyectos de vida y no quieren estudiar, algo hay que enfocar también en lo que Dios, porque tenemos una realidad social interna y externa. Eso, si alguien quiere colaborar con esta, digamos, con este dato y más que dato, con esta discusión entre comillas, hágalo, por favor. ¿Qué es la predicación de un sermón? Es un mandato de Dios y fue fue comisionada a la iglesia según Hechos capítulo 8 del 1 al 4. Ahí hay una gran verdad. Nace en Dios, porque Él nos quiso comunicar esto, ¿cierto? Y además se confirma por esta locura de la predicación, como una forma de comunicar sus propósitos. Fue el método que utilizó el Señor. Es dirigida por el Espíritu Santo, obviamente, pues el que es el participante fundamental en estos métodos que podemos utilizar. Acuérdense de la clase anterior donde yo les ponía el Espíritu Santo, es que ¿quién va a estar ahí? Si no hay Espíritu Santo, estamos comunicando nuestras ideas. Es cristocéntrica porque Cristo es el contenido esencial de la preparación del mensaje. Puede hablar de diezmos, y Jesús fue el primer, y así como lo hizo Adán y lo hizo Caín y Abel, que entregaron los primeros frutos, que es Cristo el primer fruto y el fruto perfecto. Entonces, toda la escritura nos va a centrar y nos va a llevar a una vida cristocéntrica, a un mensaje cristocéntrico, aunque sea del Antiguo Testamento como del Nuevo, porque toda la escritura nos apunta hacia él. Entonces, esto es la homilía, que también que significa sermón, es una plática o exposición sobre un tema religioso. Por eso, cuando los católicos dicen que la homilía del sacerdote tanto es un sermón, es un mensaje.
¿Ya? No tiene, nosotros hacemos homilía, damos mensaje. Todos los domingos usted hace una homilía, si le toca cada vez que predica hace una homilía. ¿Por qué? ¿O es importante saber aplicar un texto bíblico? Homiléticamente hablando, desde el sermón, es el estudio del sermón o discurso religioso que incluye la composición, reglas de elaboración, contenido, estilo y correcta predicación. Ayuda a los predicadores a desarrollar el tema con un bosquejo. Eso es un mensaje homilético. Una aplicación bíblica es el proceso de mostrar cómo las verdades bíblicas se aplican a la vida cotidiana del oyente. Si predicamos algo, esto es relevante, por eso hoy día vamos a hablar de las aplicaciones y de los métodos de aplicación. Si nosotros entregamos un mensaje sin una aplicación, sin una dirección, sin una, como se llama, vamos a ver una planificación que hice yo en el liceo, que no tenía que ver con iglesia, pero de mis estudios. Si no hay una transferencia, hermanos, hermanas, si no hay una transferencia, pastores, perdón, no hay una transferencia del mensaje, que yo me apropie del mensaje, que yo lo ponga en práctica y en algo práctico para la persona que está escuchando, para la audiencia que me está escuchando, pierde vida. No quiero decir que la Biblia no sea eficaz, sino más bien estoy diciendo que nosotros desvirtuamos el mensaje y no lo bajamos a la persona de carne y hueso. Implica presentar los alcances de la verdad bíblica para la audiencia, llamándolos a la acción y a vivir de acuerdo a los principios de la Sagrada Escritura. Si usted le habla de pecado y si eso nunca lo lleva a un ejemplo, pero a la vez no lo lleva usted a la persona en una decisión de cambio de vida, le falta parte del mensaje. Porque la palabra de Dios aquí dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando la palabra me provoca esto, significa que está haciendo la pega completa. ¿Ya? Está haciendo el trabajo completo. Entonces, la aplicación de nuestros sermones tienen más que aplicación. No estoy hablando de ilustraciones, estoy hablando de la aplicación del mensaje en sí, de la palabra pura a la persona. Tiene que tener una aplicación que me dé la salida. Si yo hablara de Elías, por ejemplo, y lo pusiera a la altura, y yo me quisiera poner a la altura de Elías, que hizo descender fuego, que mató a los 450 profetas de Baal, que hizo unas proezas que no ha hecho nadie antes, creo que si no extraigo lo del profeta Elías, que es aplicable a mi vida, tiendo a poner inalcanzable ser profeta, de ser mensajero del Señor, ¿ya? Para que no se malinterprete profeta. ¿Por qué debo aplicar un texto bíblico en forma apropiada? Porque cada mensaje tiene un propósito. Y aquí está la práctica, o aquí vemos algo más en práctico. Si usted lo analiza, aquí hay dos hechos relevantes que nos hacen práctico lo que estoy diciendo yo. Ahora, cuando Pedro, después que el Espíritu Santo le bautiza, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo, con otra gracia, por eso es relevante esto que tiene que ser con el Espíritu. Sin el Espíritu Santo, la verdad es que no tiene el efecto. Entonces, lleno del Espíritu Santo, le habla a los hombres allí en Pentecostés y dice a un grupo masivo de gente, y dice en 2:37-38, se compungieron. Fue tal el mensaje que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos habían sido tocados por Dios a través del mensaje y tenían el deseo de hacer algo. No querían quedarse igual. Entonces, esto es lo que debemos nosotros provocar en nuestros mensajes, una reacción de la palabra del Señor.
¿Qué fue lo que hicieron ellos? Primero, acción, tomaron la decisión de bautizarse. Segundo, no solo conforme con el bautismo, si se añadieron a la iglesia. Ojo ahí, acción. Todo esto estamos hablando de acciones que son tomadas personalmente y que tienen que ser evidenciables. Y cuarto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de la palabra. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un mensaje, tiene que aplicarse este texto de forma apropiada con la dirección del Señor, y le aseguro que tendrá gente buscando al Señor, le aseguro que tendrá gente añadiéndose a su iglesia, y le aseguro que tendrá gente fiel en su iglesia. Porque la palabra no vuelve vacía, y nos quedamos en eso, y al final nos entregamos un mensaje contundente. ¿Se fija? ¿Te va entendiendo, cierto? Método de aplicación de textos bíblicos. Como nuestros textos son, algunos plantean que son de tanto tiempo que no son aplicables a esta fecha, claramente porque son de otros tiempos. Vemos aquí que hubo una revelación del Señor, como bien explicaba el pastor Andrés el otro día. Hay principios espirituales que se revelaron a nosotros. Hay una brecha de distancia de tiempo, entonces nosotros no podemos literalmente traer un pasaje del pasado al presente sin un análisis y sin una adecuación no de los principios, sino más bien una adecuación del texto en su realidad y cómo es aplicable hoy día a nosotros. La mujer, por ejemplo, que no se corta el cabello. La mujer debe usar velo en la iglesia. Y lo entendemos literal y nos extraemos y nos salimos de ese contexto del apóstol Pablo, y ahí se nos cae el discurso a pedazos y pierde la efectividad de esta aplicación, porque tenemos que ir a la historia, tenemos que ir al contexto, tenemos que ir a la situación propia, incluso de esa geografía, en el caso de los hermanos en esa zona geográfica o en esa ciudad propiamente tal. Yo he escuchado varias interpretaciones de esto, pero una de las que yo creo y la que yo presumo que pudiera ser es que cuando se convirtieron muchas prostitutas que eran utilizadas para servicios religiosos sexuales en el tiempo del apóstol en aquella ciudad, para poder identificar a una mujer de esas condiciones le cortaban el cabello. Entonces, para que ellas no fueran discriminadas, escúcheme esto, para que no fueran discriminadas entre los cristianos en las sinagogas y en las asambleas, el apóstol, para ser, entre comillas, igualitario con todos, para que nadie las mirara con desprecio, les dijo, es mejor que se pongan velo, porque al ponerse velo, todas simulaban tener el cabello largo. Miren lo que dice el contexto. Si analizáramos el contexto, si analizáramos la historia, si analizáramos, digamos, a qué personas estaba dirigido, cuál era la razón por la cual. Hoy día, si usted ve una mujer con un cabello corto, no se le pasa por la mente decirle prostituta, ¿no? Ni por la mente. Es una forma que utilizó nomás de poder preparar su cabello. Así de simple. Pero en ese tiempo tenía esa condición, era histórica. Por eso debemos entender el texto en su contexto original y aplicar las verdades bíblicas para nuestro tiempo. Identificar el mensaje central de lo que realmente se quería decir y aplicar el mensaje a la vida actual, que para mí esta aplicación se llama transferencia en educación. En el área de una planificación de un docente, esto se le llama transferencia. ¿Cómo hago que el mensaje sea transferencial a la persona? O si no, me quedo con un discurso de Dios, sin aplicármelo a mí.
Y ahí es la mitad de la pega. Es la mitad del discurso, porque nosotros necesitamos hacer lo que hizo el apóstol Pedro cuando los llamó y cuando recibieron el mensaje. Y todos quisieron, dice, y 3.000 se quisieron bautizar, unirse a la iglesia y perseverar en la fe. 3 cosas que hicieron. No sé si lo podemos volver a identificar. Primero, bautizarse era un acto público. Añadirse a la iglesia, o sea, se hicieron miembros, la acción de un paso más allá de la decisión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, recibiendo las enseñanzas, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las acciones y en las oraciones. Esto es tan relevante. Miren, hagan un análisis de esto, por favor, y pónganlo en colación, pónganlo en contraposición, cuando uno le dice no importa si usted puede hacer su fe desde su casa, no lo vamos a exigir que venga a la iglesia, no, si eso no está bien, no importa, hágalo desde distancia nomás, hágalo donde usted se sienta cómodo. ¿Ha escuchado a esos predicadores o no? ¿Ha avalado usted alguna vez a esos predicadores? No son bíblicos de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. El bautismo era público y probablemente después de la persecución le significaba la muerte. Añadirse a la iglesia significaba una decisión y una acción de estar yendo permanentemente, añadiéndose a ellos, y estudiar la palabra era dar tiempo para la palabra. Condiciones que hoy día nosotros no aplicamos a la gente, le explicamos el evangelio y si no vienen, perfecto, y les podemos llamar hasta hermanos cuando en ningún caso han perseverado tampoco. Entonces es relevante que nosotros despertemos en nuestra forma, más que exigencia, en nuestra forma de entregar el mensaje, donde la persona viene y debe comprometerse. Hoy día no existe, nunca existió y nunca debiera existir un evangelio sin compromiso. No existe en el modelo bíblico un evangelio sin compromiso. No lo existe. Y el predicador que predica, como ustedes y nosotros, si usted que se me va a ir la congregación, se me va a ir, probablemente se vaya aquel que no tiene el compromiso con el Señor, porque el que lo da todo por el Señor va a todas. Esto es lo que nosotros tenemos que volver a los rudimentos de las bases bíblicas, no la forma como vienen. Vuelvo a insistir, si vienen y uno trata de ir lo mejor posible, a algunos que nos gusta más formal, vamos siempre formal. Otros un poquito menos formal, ya ese es un tema más interno, pero no tiene que ver con la espiritualidad. Entonces, hay un señor que me gustó mucho leer y lo cito aquí, el teólogo inglés John Scott, en un conocido artículo de El Espíritu y su palabra, describe lo siguiente: hay quienes sostienen que es posible hay quienes sostienen que es posible hacer decir a la verdad bíblica cualquier cosa que uno quiere. Es posible si somos suficientemente inescrupulosos. Pero si usamos las herramientas adecuadas de interpretación, en lugar de ser nosotros quienes controlamos lo que dice la Biblia, será la Biblia la que nos controle. ¿Cuántos dicen amén a esa aplicación de lo que acabamos de ver? Porque a veces nosotros interpretamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros nos acomoda, a lo que a las personas les acomoda. ¿Para qué decir del diezmo? Aquí todos son pastores. ¿Para qué decir del diezmo? ¿Cuántas explicaciones ustedes han dado del diezmo? ¿Cuántas que son erradas y lejos de lo que realmente lo que es dar para el Señor?
Cuando a mí me me dicen el diezmo ya no existe, perfecto, no lo délo todo entonces, porque eso daban los primeros convertidos de la iglesia neotestamentaria. Délo todo entonces. ¿Tiene casas? Dela. ¿Tiene autos? Delo. Dónelo. Delo todo, porque ellos dicen que vendían sus propiedades y nadie decía tener lo suyo propio o hacerse propio de lo que tenían. Entonces, en el caso del diezmo, cuando le explican de eso y le dan todo un análisis, esconden tras ese análisis no querer dar para nada. Entonces, cuando aplicamos estos textos, cuando aplicamos bien las escrituras, cuando entregamos un mensaje claro, dice, al predicar sobre el pecado, si usted puede predicar sobre el pecado, esto es una aplicación muy buena también. Al predicar sobre el pecado de algún personaje de la Biblia, se debe explicar cómo ese pecado refleja la lucha interna de todos, que todos tenemos contra el pecado. De cómo el Evangelio nos ofrece perdón y transformación. La aplicación práctica sería animarle al oyente a buscar la gracia de Dios para vencer el pecado y vivir una vida más conforme a la voluntad de Dios. Porque si nos centramos en el pecado, es cuando nosotros vamos y predicamos del infierno. Y nos centramos en el infierno sin decir las grandes virtudes del cielo. Entonces usted en una predicación puede usar los dos parámetros. Esto es el cielo y esto es el infierno. Porque estamos hablando de aplicación hoy día. Nuestro tema es cómo aplicar. Los métodos ya estamos conociéndolos. Ya sabemos hacer una exégesis, ya hemos analizado la exégesis, hemos analizado la hermenéutica, la estructura de un sermón. Estamos ahora ya poniendo más ingredientes a este sermón que usted tiene que realizar y preparar, por favor. Método de aplicación inductivo y deductivo para un texto o pasaje bíblico. Este método o esta forma, que no es una forma, esto lo enseñan en los liceos, las universidades también, la Biblia no está extraída de esto. No está extraída. El método deductivo o método inductivo son enfoques lógicos para de un razonamiento con dirección opuesta entre sí. El método inductivo, que pueden hablar los psicólogos, los asistentes sociales, hablan mucho de esto, de este trabajo de método inductivo, deductivo. El primero, que el inductivo tiene que ver con que dice el inductivo va de lo particular a lo general. Cuando usted utilice un mensaje, tal vez puede ir de lo particular a lo general, de menos a más, de los detalles hasta la estructura gruesa. Eso es un método inductivo. El método deductivo parte de lo general a lo específico, totalmente contrario. El método inductivo parte de la observación detallada del texto para descubrir un significado. Aquí dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malo, que no estuvo en camino de pecadores, que en silla de escarnecedores no se ha sentado, sino que en su ley, en la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¡Bum! Ahí va desde lo particular, de los detalles de este hombre, hasta ¡pum!, el resultado. En cambio, el método deductivo nos enfoca de lo general, de lo global hacia el detalle. Y aquí está un poco esto lo que vemos en Juan 3:16. Aquí viene algo relacionado explícitamente con la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No son estos métodos que usted me dirá, ¿para qué me sirven? Sirven para que yo me enfoque en lo que quiero realmente exponer. Porque no lo puedo hacer todo, tengo que direccionar el mensaje, para dónde voy. Si voy a ir en los detalles, si voy a ir en lo general, si voy a ir en la vida por ejemplo, de David, y voy a enfocarme en el pecado de David, me voy a enfocar en la vida de David, en los éxitos de David, el rey,
etcétera, etcétera. Ese se llama, este es método relacionado con el razonamiento. Pasos para un método inductivo. Comienza de la observación cuidadosa del texto bíblico. Primero, la observación. ¿Qué dice el texto? Se examinan los detalles como palabras claves, temas recurrentes, contexto histórico, cultural, referencial. Se hace un cruce de información. La interpretación, que significa el texto, se busca el significado original para la palabra original, considerando el contexto y la intención del autor. Y la aplicación, cómo se aplica a la vida, ¿cierto? Que tiene que ver con la transferencia, como yo les decía, cómo se aplica a la vida y se busca el mensaje claro para esto. Esdras 7 calza perfecto, Esdras 7:10, porque dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Por eso, eso es observación, la ley de Jehová. Y para cumplirla, aplicarla, ¿cierto? Y para enseñarla, para interpretarla en Israel, sus estatutos y decretos. Aquí tenemos un método inductivo de lo que hizo Esdras en su tiempo, de lo que hicieron algunos reyes en su tiempo, de lo que hicieron cuando se trata de aplicar, entonces poner en contexto la escritura con respecto a los métodos que no nacen ahora, estos salen todos de la escritura. La Biblia nos ha sido nos entrega un abanico de muchas gramática que hoy día se aplica a figuras retóricas que hoy día se aplican en muchos lados, ¿ya? Entonces, el método inductivo comienza desde la observación cuidadosa del texto bíblico. Hay una observación, hay una interpretación y una aplicación. Por lo general, este método es el que usamos la mayoría y usa usted sin saberlo. Puede ser que alguno ya lo aplica, sin saberlo usamos siempre estos métodos. Quienes trabajamos en liceos técnicos usamos mucho estos métodos. Método inductivo, porque vamos de lo pequeño, de una pequeña construcción para llegar a un resultado, de una materia para llegar a un resultado. La mayor parte de la gente utiliza esto, lo resuelve esto. ¿Por qué? Para poder indicar cómo son los procesos e indicar, digamos, los resultados luego, de forma, digamos, una vez expuesto. Diferencia de estos dos métodos, vamos, dice, a la Biblia como con una mente abierta. Para ser inductivo, en el fondo, no sé qué me va a decir el Señor. Estudiamos la Biblia en su contexto, permíteme corregir errores doctrinales. Con este método podríamos permitirnos hacer correcciones doctrinales, claramente sí. Volviendo al tema del matrimonio, perfectamente no podríamos decirle a alguien, no, pues no es llegar y divorciarse, pues. El divorcio no es solamente como decía en la Escritura en el pasado, tenía otro sentido, dijo el Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Permite corregir errores doctrinales. Trabaja con el texto objetivamente y la Biblia es la principal autoridad. El deductivo dice, vamos a la Biblia con ideas preconcebidas. No es que sea malo, sino que ya está ahí establecido. Por ejemplo, un método deductivo, el que hizo Cristo, el que estableció el Señor en las Escrituras. Se deduce. ¿Quién me puede dar un ejemplo de método deductivo que en Génesis 1:1? Ahí está, uno deduce en ese texto un principio. Léanlo, Génesis 1:1. Se lo sabe de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. Y el método deductivo dice algo ahí. Deductivo. No podemos inducir nada, no podemos usar el método deductivo ahí porque ahí está diciendo algo implícito el Señor. Dios creó. Que Dios creó. Dueño y Que Dios creó. soberano.
¿Ya? Dios creó, ¿qué más? Por ahí va. Prácticamente, bien explicado, digamos, yo se cortó un poco la señal de alguien, pero si lo interpretado yo lo interpreto de la siguiente forma, o de lo que acaba de decir. El método deductivo deja en claro que Dios no está diciendo que Él fue creado, sino que Él es el creador. ¿Se entiende? Ahí en Génesis 1.1, el Génesis 1.1 se deja claro que el Señor, que Jehová Dios no es creado, sino que Él se sale de la creación, es un Dios creador, por eso dice yo nací en tal fecha, no dice eso. Él, ahí está, nosotros deducimos eternidad en Él. La idea preconcebida es que Dios, nuestro Dios es un Dios eterno. Pero también pueden haber errores de ideas preconcebidas nuestras en cuanto a deducciones que podemos mal enfocar. Por eso, por lo general, se utilizan más los métodos inductivos. Queremos demostrar lo que hemos decidido con una base bíblica cuando le decimos, no, esta es mi base bíblica, esto me dice la Escritura y yo aquí en mi iglesia se hace así. ¿Me entienden? ¿Me explico? Y creemos que con esa base bíblica podemos transgredir a veces principios básicos como el amor o el respeto o la comunión, porque aquí se dice y se hace así. Ojo ahí. Estudiamos la Biblia en forma fragmentada, podemos estudiar un pasaje aquí, un pasaje allá. Trabajamos el contexto subjetivamente, según nuestros propios pareceres. Y se nos tiende a llegar muchas interpretaciones, ¿ya? Porque como es deductivo, nosotros creemos que, en cambio, en el inductivo uno plantea, va construyendo paso a paso lo que el mismo pasaje me va dando, o el contexto, o los pasajes referenciales. Ejemplo, la Biblia nos dice qué preguntas hacer. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo responder? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa si hago sí? ¿Qué pasa si hago no? Etcétera, etcétera. Aquí hay un importante texto también que me sirve para ello. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, igual todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos. ¿Para quién dio eso? Para todos. ¿Quién nos amó? Dios. ¿A quién amó? Al mundo. ¿Qué hizo Dios? Entregó a su Hijo. ¿A quién? A su Hijo. ¿Cómo responde Dios? ¿Cómo responde a lo que Dios hizo? Él dijo, a lo creado lo responde con una salvación, etcétera, etcétera. Ve que tiene sentido detallar, tiene sentido entregar un mensaje y darle cuerpo al mensaje, darle la mirada desde todos los aspectos, con preguntas que nos hacen entender el mensaje con claridad. Esto es un poco lo que necesitamos hacer en el mensaje. Y ejemplo, última etapa. Preguntas de lo anterior, ¿alguien tiene alguna duda? Hoy día no. Pastores, pastoras, ¿o están muy cansados ya? Miren, tengo una planificación que no tiene nada que ver con la iglesia, pero tengo una planificación que es mía, que es de mis tiempos de estudio, de clase. Y esta planificación, que son los mismos modelos que más o menos a veces yo aplico para los estudios bíblicos, donde hago yo preguntas y doy digamos, inicios con algunos conceptos que uno ha aprendido. Y en este caso, en mi modelo de legislación laboral, cuando yo hacía clases, tenía un ramo que se llamaba así. Y este ramo contenía muchos temas. Primero, conocimiento,
habilidades y principios o capacidades actitudinales, ¿cierto? Esto es el ser del hombre, contenido. Nosotros somos conocimiento, un ser, tenemos habilidades que es el saber ser y actitudinales que tienen que ver con el saber hacer. Ya son tres cosas que en la vida nos enfrentamos a ello. El ser, el saber ser y el saber hacer. Todo eso está orientado a el ámbito laboral, como yo lo estoy explicando aquí. Conocimiento, conocer la estructura mínima de una liquidación de sueldo, identificar y relacionar los conceptos de una liquidación de sueldo, etcétera, etcétera. El saber. Habilidades, reconocer los artículos relacionados con una liquidación de sueldo. Y lo actitudinal, tener saber hacer una liquidación de sueldo. Y ahí va una clase inicial, como es lo que uno hace en sus planificaciones, o perdón, en sus exposiciones de predicación. Usted siempre hace un análisis, un inicio del tema con una introducción, luego hace un desarrollo donde hace todas las pautas del tema y finalmente, usted hace el cierre. Ya, si no es muy largo esto, no es muy largo. Y en el cierre, por lo general uno ya ha hecho toda la exposición y en el cierre uno hace una síntesis, porque por eso el cierre, la conclusión, en sí la conclusión de un tema va a tener una síntesis de lo que dije, una metacognición que si yo le he hablado en algunas oportunidades, pero tiene que ver, esto es más del área docente, pero es que cuando exponemos, nosotros exponemos así. Usted no se da cuenta que a veces llega a lograr esto y lo hace sin saber, pero ahora le va a poner nombre, o ahora le va a dar más cuerpo. Y se espera, dice, una meta. ¿Qué es lo que espero yo del conocimiento que ellos? Espero que mis alumnos aprendan a trabajar la estructura y el cálculo de una liquidación. Pero aquí está la gracia, cuando habla de la transferencia. ¿Qué espero yo que hagan ellos, que hacían ellos, pues ya no lo hago? Se espera que ellos logren aprender la estructura de cálculo de liquidación de sueldo en forma eficiente en su desarrollo profesional. ¿Qué esperaba el apóstol Pedro cuando expuso la palabra? Que reconocieran a Cristo, se bautizaron, se añadieron a la iglesia y se empezaron a preparar en la iglesia. Esto que hace uno en el liceo es lo mismo que uno puede hacer en sus clases con sus hermanos de la iglesia. No sé si se entendió, pero es para que lo vayamos, para que usted vaya nutriendo más sus estudios, para que vaya poniendo en sus predicaciones, no en papelito así escrito a mano, ojalá se dedicara y lo hiciera con estructura, tuviera un cuaderno, tuviera un archivo en su computador exclusivo de predicaciones. ¿Por qué? Porque predicar es una bendición. Quienes amamos esta predicación, quienes hemos sido llamados desde jóvenes para exponer la palabra, amamos esto y lo hacemos no como cualquier cosa. Así es que esa era la homilética de hoy día, avanzada, entre comillas. ¿Preguntas? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Perfecto, Pastor Manuel. Es una bendición, la predicación es una bendición. Es una locura, dice el Señor, que quiso salvar al hombre por la locura de la predicación. O sea, si no exponemos bien, estamos en problemas nosotros porque el mensaje fue claro. Si lo dejamos como último eslabón de la cadena, les aseguro que la gente va a buscar otro lugar donde le entreguen un mensaje claro. Mire, no me digan nada con esto que voy a decir. Espero que no se enojen. Pero todos los movimientos espirituales, las manifestaciones maravillosas que hemos visto,
No son siempre. Usted no tiene todos los domingos, todos los días de culto, manifestaciones del Señor y que son hermosas. Yo no estoy en contra de ellas. Pero hay algo que está sobre esas manifestaciones. Y es que es cuando estamos a la luz de la palabra. Lamentablemente en esta zona se dio en el pasado, pero no sé si ahora, no mucho ahora, pero se dio mucho que la prédica eran 10 minutos o leer el texto y el resto era todo manifestación. En nuestra iglesia, gracias a Dios, no se ha dado mucho eso, pero en otras iglesias de otras denominaciones era clásico que partía el servicio con manifestaciones y lo menos importante era el mensaje del Señor. Más importante era que se levantara un profeta primero, después otro, y cada vez habían 3 o 4 mensajes proféticos y no se daba el valor a la palabra. No digo esto con ningún desánimo para nadie, solamente lo digo porque fue una realidad en un tiempo. Pero no creo que, yo creo que Dios nos está guiando a que seamos una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica, que seamos una iglesia que ame los fundamentos sólidos de la palabra. Amén. ¿Alguna consulta? Algo que yo dije que no tiene sentido o que no se entendió, me lo pueden preguntar, por favor, si es que no me expliqué bien. Porque es obvio que necesitamos también conocer y retroalimentarnos. Todo bien, mi pastor Ever. Súper claro. Súper claro. Gracias, pastor. Gracias al Señor. Amén.